y vamos a tener un privilegio enorme porque hablar de demografía judía es hablar del profesor Sergio de la Pérgola, el más importante demógrafo del pueblo judío que por décadas con sus investigaciones viene, dándonos datos tan importantes de la demografía judía en el mundo e incluso en Israel. Hoy está con nosotros y es un verdadero placer. Profesor de la Pérgola, ¿cómo le va? Buenas tardes para usted. Buenas tardes, todo bien, gracias. Bueno, temas no faltan cuando hablamos de demografía y yo quiero arrancar hablando un poquito de la demografía israelí, porque en realidad, en este país que nació hace 75 años con una población tan pequeña, hoy casi 10 millones de ciudadanos, pero también ha cambiado la conformación identitaria de esa población. Entre otras cosas, leía, por ejemplo, que para el 2030 se estima que cerca de un 16% de la población israelí va a ser de judíos ortodoxos o ultraortodoxos, cosa que si uno piensa en el año 48 la población ortodoxa era minoritaria absolutamente. ¿Cómo está hoy ese mapa de la demografía israelí y lo que significa en términos de la transformación de la sociedad israelí? Sí. Bueno, mire, la demografía es un poco como el motor del coche, sería decir, no se ve, pero sin el motor el coche no puede adelantar. Y entonces hay procesos de desarrollo que están ligados a los nacimientos desde un lado y los fallecimientos de otro lado, por otro lado, pero también en el caso de la sociedad israelí tiene mucho papel la inmigración internacional, sería decir, la diferencia entre el balance entre aliyah, los que llegan y los que salen de Israel, balance fuertemente positivo en todos estos 75 años. Todavía el motor real en estos últimos años es la natalidad, el que se llama fertilidad con un término un poco técnico, sería decir el número promedio y actual y total de los nacimientos de los niños que nacen en este país. Como bien se sabe, este país está conformado a través de diferentes minorías o diferentes grupos sociológicos, demográficos y también culturales. En primer lugar, la distinción entre judíos y árabes en la sociedad israelí. Los árabes constituyen hoy, incluyendo los que viven en la parte oriental de Jerusalén, a cerca de un 20, un poco más que un 20% del total de la población israelí. Pero al interior de la población judía, la población muy religiosa, desde un lado, poblaciones tradicionalistas o secularizadas, como se ve en otras partes del país, tienen un papel muy importante para crear el total de la población judía. En este total vemos que, por cierto, como consecuencia de las diferencias en la dimensión de las familias, el tamaño de las familias, entonces el número de niños, la población más ortodoxa se está creciendo mucho más rápidamente. En realidad, los datos que tenemos aquí son los siguientes. En el año 2020, esta población constituye acerca del 12-13% de la población, porque hay que tener en cuenta que hay los adultos, los grandes, pero hay también los niños. La proporción de niños es mucho más alta, mucho más pesada que la de los grandes y los viejos. Por otro lado, en 2040 sería el 20% y en 2050 sería ya de un 24%, sería decir que un israelí sobre 4 sería un judío jaredí. Eso tiene, por cierto, una relevancia muy grande, sobre todo si se considera la velocidad del incremento de estos diferentes grupos. Hay un dato que yo creo muy, muy interesante, o por lo menos dos datos. Si tomamos en cuenta la población en las edades de trabajo, ponemos entre 20 y 65 años de edad, sería decir la estructura principal de la fuerza de trabajo y también los que buscan
habitaciones y empleo y todo, también son los consumidores de la economía israelí. La parte Haredi incluye a cerca del 38% de todo el incremento, de todo el desarrollo entre 2020 y 2050. Entonces, casi 40% de la población adicional en estos grupos de edades sería Haredi. Pero más interesante, el grupo de edad soto los 18 años, sería decir, los niños, los alumnos de escuelas, hay un desarrollo demográfico en los 30 años siguientes de cerca de 2 millones más de jóvenes, y de estos 2 millones más, el 64% serían Haredim. Entonces, casi 2 sobre 3 del desarrollo, sobre del que existe allá, serían Haredim, lo que implica fuertes inversiones desde el Estado, el Ministerio de la Pública Educación, para crear estructuras, Morim, y también calidad de programas, lo que sería de una importancia crucial y estratégica para entender qué será la sociedad israelí de aquí hasta la mitad del siglo XXI, que será también el cumplirse de los 100 años de la existencia del Estado de Israel. La verdad que, claro, uno piensa, profesor de la Pérgola, en ese mosaico que es la sociedad israelí y, bueno, cómo ha cambiado esa composición hoy con lo que usted dice, ¿no? Una población jaredí, ortodoxa, que cada vez se ve más, que podría llegar a ser 1 de cada 4 israelíes en términos de la proyección que usted plantea. Pero hay otros grupos y muy diversos, tantos como yo le diría somos en el pueblo judío. Y algunos en particular han tenido mucho peso en esas olas inmigratorias y nadie puede prever qué pase en el futuro. Uno de ellos es los judíos que llegaron de la ex Unión Soviética y lo que esto ha significado para la sociedad israelí. ¿Qué diría usted al respecto? Bueno, verdad, este año, en el 2022, la inmigración sobre todo de 2 países y finalmente de todos los países de la Unión Soviética está a cerca de 73,000 personas, que es el máximo después de 15 años o más, y es una ola de inmigración muy impresionante. La verdad, muy interesante que el número de inmigrantes de la Ucrania, que sería lógico atenderse una grave situación de riesgo y de pobreza y de sufrencia en esta población judía, es muy menor en frente de la inmigración de la República Rusa. Sería decir, en términos políticos, más llegan del país agresor que del país que fue agresado, agredido. Y esa es muy interesante porque significa que la crisis verdadera, hay claramente una trágica crisis en el país Ucrania, pero en el país Rusia hay una crisis más importante en el sentido que hay probablemente desde un lado consecuencias económicas del régimen de Putin. Segundo, por cierto, una situación muy peor desde el punto de vista de los derechos civiles, de la democracia. Y tercero, yo creo primero en realidad para los más jóvenes, el riesgo de estar incorporados en la Armada Roja y de ser expedidos al frente a morir en una guerra que, por cierto, no la sienten como suya. Entonces, eso es un resultado que no se acabó. Vamos a ver qué pasa en los meses, en los años siguientes. El resultado es prácticamente la muy fuerte disminución del que se acabó de la gran población y sociedad y riqueza de cultura, rica cultura de los judíos de Europa Oriental. Es un mundo que se terminó y que gracias o por cierto causa de estos fenómenos. Entonces, esto nos da un poco la llave para entender cómo los procesos de inmigración están ligados no tanto a la situación del Estado de Israel, sino a la situación de los países y de las comunidades judías a través del mundo. Lo habemos también notado, por ejemplo, en el año 2002, cuando en Argentina, causa gravísimos problemas económicos, se registró el máximo histórico
de inmigrantes desde país y también de otros países, sería decir las olas inmigratorias que llegan aquí, están muy fuertemente relacionadas con la situación, sobre todo económica, empleo, desempleo, ingresos, pero también la situación de seguridad, de guerra y paz. Es muy difícil, en este sentido, hacer una previsión porque estos cambios muy rápidos son siempre improvisos y no fueron planeados, porque yo creo que en 2021, ¿quién pensaba a la guerra en Europa? Vemos en 2022, 2023 las trágicas consecuencias. Entonces es muy difícil decir que puede pasar también en sociedades que están caracterizadas por más grande estabilidad, como por ejemplo América del Norte o también países de Europa Occidental, que generalmente se consideran más democráticos y más buenos para la existencia de una vida judía asociativa y comunitaria. América Latina tiene un pasado de menor estabilidad, sabemos bien que en todos los países antes o después se manifestaron crisis y cambios de economía y también cambios políticos, y entonces la inmigración actualmente fue más importante desde los países de América Latina que de los países de América del Norte, por ejemplo. Y es claro entonces que Israel es el país, no es el único país, porque hay también mucha inmigración que está dirigida hacia otros países occidentales, Estados Unidos, en primer lugar, Canadá, Australia, pero es verdad que Israel debe estar lista siempre para poder recibir en las condiciones mejores estos inmigrantes que, importante subrayar, casi siempre tienen un papel muy importante, muy positivo en el desarrollo de la sociedad israelí. Tienen alto perfil socioeconómico, por cierto, desde el punto de vista del nivel de formación universitaria y técnica, y claro que el gran desarrollo de la industria del high-tech en Israel debe mucho a los inmigrantes de Europa Oriental, pero también de países occidentales en su desarrollo desde los años 90 hasta hoy. Y eso es entonces una gran oportunidad para Israel, pero tomando en cuenta que esto está también relacionado a veces una suferencia por los que deben dejar su casa y su país así, en condiciones muy negativas. Profesor de la Pérgola, cuando uno mira hoy la demografía judía en el mundo, bueno, en general, bueno, las poblaciones son relativamente pequeñas en América Latina, incluso en Europa, hasta las comunidades más grandes, Francia, Inglaterra, son comunidades relativamente pequeñas. Ahora, claro, el foco fuera de Israel de mayor población judía está en los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay un antisemitismo que ha ido increciendo de manera sorprendente para los norteamericanos judíos en los últimos años. Este antisemitismo se refleja en los números de inmigrantes de Aliyá que llegan de Estados Unidos a Israel, y esta puede ser un foco y una situación que haga que haya una ola de migración muy importante. Mire, por gente de mi edad, de mi generación, este fenómeno de un incremento, de una aumentación, de un desarrollo del antisemitismo es un fenómeno muy sorprendente, porque nosotros que hemos nacidos a la fin de la Segunda Guerra Mundial o poco después, pensábamos que estos fenómenos serían acabados, que hoy la democracia serían prevalentes, los valores serían incorporados y también la memoria de la Shoah y del antisemitismo constituirían un valor central en el desarrollo de la sociedad, entonces en la posibilidad de judíos de vivir vidas independientes. Pero por mala suerte, qué lástima, hay una situación completamente diferente hoy, incluido un país como los Estados Unidos, que fue siempre la bandera de la libertad y de la democracia, por lo menos como modelo teórico. Y vemos que hoy no hay diferencia, hay sobre todo en la academia
y en círculos que están bien instruidos, de buena calidad socioeconómica, manifestaciones muy peligrosas y muy preocupantes. Eso es un cambio de calidad y también de cantidad. Pero también es verdad que en el análisis de las migraciones internacionales de judíos vemos que el elemento prevalente es sin duda el elemento económico. Se puede hacer también cálculos un poco más complicados utilizando fórmulas estadísticas más avanzadas y vemos cómo la parte de la inmigración está explicada por factores de antisemitismo o de rechazo es muy inferior en frente de la parte explicada por factores económicos, como por ejemplo falta de empleo o caída de la calidad de vida o incremento del desarrollo de los precios, del costo de la vida. Entonces, es todavía una consideración más, como decir, racional, lógica, de interés del individuo y de su familia, porque claro que deben vivir, deben solucionar los problemas económicos, cuando por otro lado la suferencia que está relacionada a la baja de la calidad de vida causada por el antisemitismo juega un papel menor. Esa es la conclusión. No soy muy feliz de esta conclusión, pero eso es basado sobre los datos recientes. Tengo dos más y estamos teniendo, ustedes lo escuchan, un privilegio enorme de poder, bueno, dialogar con el profesor Sergio Lapérgola, el hombre que más conoce de la demografía judía y la viene analizando hace muchos años. Una tiene que ver, profesor Lapérgola, con el fenómeno, en este caso, de la yeridah, es decir, aquellos israelíes que dejan Israel. En una época era una tragedia, hoy es una realidad, me parece mucho más natural. Se habla de más de 1 millón de israelíes viviendo fuera de Israel. ¿Qué se puede decir sobre esto? No, yo creo que hay muchos mitos y leyendas sobre esto. De verdad, hay 2 o 3 cosas que decir. En primer lugar, no hay 1 millón de israelíes en el mundo. El número es menor, por cierto, más que 500,000, 600,000 personas, pero el millón no existe. Segundo, en proporción del número de inmigrantes que llegaron a Israel y comparando también con otros países mejores de inmigración internacional, no judía, vemos que hay siempre una proporción de emigrantes sobre los que llegaron. Sería decir, no todos los que llegan pueden integrarse fácilmente en la nueva sociedad. Hay también nativos que dejan y que salen del país, pero la proporción israelí no es muy diferente, por otro lado es menor cuando se compara con otros países similares, como Australia, como Canadá, como Alemania y otros países de fuerte inmigración. Entonces, es un fenómeno que yo lo definizco fisiológico y no patológico. Sería decir, es normal que en cada población exista una minoría de gentes que dejan. El más interesante, pero, es que en los últimos años, el que ocurrió es que la economía israelí se desarrolló muy bien, gracias sobre todo a la dirección de los dirigentes de la Banca Central Nacional. En primer lugar, el profesor Stanley Fischer, que fue por muchos años el presidente de la Banca Central, un genio de la economía, que mucho ayudó a Israel a no sufrir la crisis económica, por ejemplo, 2008, 2009, y después la crisis relacionada a la epidemia del COVID. En Israel acabó estos años con resultados negativos, pero no tan graves como en la mayoría de los otros países. Entonces, cuando se compara, por ejemplo, la tasa de desempleo en un país occidental como la Francia, como los Estados Unidos, Canadá, también Italia, por cierto, los países de América Latina, en frente de Israel, Israel es el ganador. Entonces hay puede ser una paradoja, pero
Se habla mucho de Yerida, pero históricamente hoy estamos al mínimo histórico de la Yerida como porcentaje de la población existente. En los últimos años, el número de israelíes que dejan el balance de la inmigración de israelíes, no parlo de los nuevos olim, los israelíes, en los últimos años es positivo, no es negativo. Hay mucho más gentes que vuelven a Israel de los que dejan. Entonces, al contrario al discurso, la realidad estadística nos dice otra cosa. Es un gran éxito, un suceso para la economía israelí, sobre todo, fuera, por cierto, de todo discurso ideológico que también tiene su papel. Bien, dije que tenía una y tengo dos. No sé cómo hacemos en 4 minutos, pero vamos a intentar. Una tiene que ver con alguna de sus lecturas sobre la diáspora judía. Usted ha sido muy contundente diciendo que, de acuerdo a los estudios, no hay demasiado futuro para la diáspora judía y mucho menos para aquellos que no se definen o viven una vida judía ortodoxa, sobre todo para el mundo secular. ¿Qué diría sobre esto? Bueno, la realidad es que vemos una transformación, yo la llamo básicamente polarización, porque desde un lado, yo hablo de Estados Unidos, pero clarísimo en Argentina, México, Brasil y también en países europeos, y también en Israel, si queremos. Desde un lado, una más fuerte participación a la vida religiosa, sobre todo se ve de entre los jóvenes, y por otro lado, una muy fuerte asimilación, una falta de interés influente de toda manera de ser judío. Yo creo que el factor, llamémoslo así, cultural judío étnico, que fue importante, sería decir, el judaísmo secular, que fue central, muy central en el desarrollo de las comunidades de América Latina, en menor medida en otra parte del mundo, hoy es el que recibe pérdidas de los dos lados. Una parte se hacen más religiosos, la otra parte se hacen con menos, demuestran menor interés hacia una vida judía de tipo de algo. Y entonces el que podemos llamarlo el centro se está reduciendo. Las dos manifestaciones opuestas, muy religiosas o totalmente fuera, son más visibles. Entonces, eso nos da un poco una idea de que puede ocurrir también en los próximos años. Bien, la última es política y es verdad que usted es un académico, pero no podemos dejar de hacer la pregunta. Se está discutiendo en Israel en estos últimos días, a partir de un nuevo gobierno, la ley del retorno. Y dentro de esa ley del retorno, bueno, algunos, incluso el ministro a cargo de la Liá, dice que solamente serán reconocidos como judíos los hijos de madre judía, y la ley del retorno, todos saben, o muchos saben, plantea que hasta 3 generaciones, todo lo que conocemos. ¿Qué dice usted al respecto? No, mire, yo soy, sí, académico, también ciudadano de mi país, entonces, pero yo creo que objetivamente mi posición declarada, me entrevistaron, y yo también el honor de hablar con el nuevo ministro de la inmigración, yo le expliqué que a mi manera de ver sería un gravísimo error cambiar la ley de retorno, porque si cambia un elemento, se debe cambiar otros elementos de toda la construcción israelí que está fundada sobre un equilibrio muy precario, muy sutil entre diversas necesidades reconocidas y legítimas, por cierto, pero que necesita tomar en cuenta todas. Eso riesga un fracaso. De otro lado, a mi manera de hacer las cuentas, el número de niños, de nietos, porque se está hablando de los nietos no judíos de judíos, sí, existen, están una minoría de toda la Aliyah, se habla de varios miles de personas, pero sobre una población judía de 7 millones de personas, su influencia es muy menor, pero por otro lado, yo expliqué que la influencia de imagen, sobre todo en la relación entre Israel y el judaísmo norteamericano, que es muy, muy fuerte, muy asimilado, pero tiene mucha emoción en frente de estas cuestiones, puede causar una profundísima crisis.
Entonces, las ganas, las pérdidas no se compensan absolutamente. Y yo creo que sería un grave error estratégico cambiar la procedura. Por cierto, sería importante, necesario hacer un esfuerzo de socialización judía en frente de los no judíos que llegan a este país y que comparten el destino de este país. No olvidamos que hacen su servicio militar, mueren en las guerras, pagan las taxas y hacen toda el que un buen ciudadano israelí debe hacer. Entonces, también contribuyeron muchísimo también al desarrollo económico con su alto nivel de instrucción. Yo creo que estos son los datos y yo espero mucho que finalmente esta proposición será olvidada porque sería un grave daño para el país, en mi manera de ver. ¿Lo escuchó el ministro? El ministro escuchó, muy gentil, muy bien, con una sonrisa, y nos hemos saludado con un cordial shalom. Profesor de la Pérgola, ha sido un enorme placer y la verdad que además de todo lo que usted ha estudiado, sigue estudiando y sigue enseñando, la verdad que verlo siempre con tanta claridad en todos los temas es un verdadero placer y tan importante. Le agradezco y hasta la próxima. Muchas gracias, a la próxima. El profesor Sergio de la Pérgola, como yo le dije, si se habla de demografía judía en Israel, el hombre que más ha estudiado y que más puede decirnos sobre estas realidades.